¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Aquí estamos una vez más, un día más, compartiendo estos bellos momentos, minutos con ustedes. Les agradecemos que estén aquí una vez más con nosotros. Pues ya saben, mi nombre es Roy Segura y pues vengo acompañado de siempre, mi hermano. Pues acá estamos como siempre, Rafa Martínez. Ya nos conocen de varios videos que les hemos estado subiendo. Hoy les traemos algo un poco diferente. Son temas un poco controversiales. Todos tendrán una opinión diferente, pero pues trataremos de dar datos un poco más objetivos. Tal vez que no se han comprobado, pero pues que sí están apoyados por la comunidad, y de una u otra forma, como siempre, ya saben que vamos a aceptar sus comentarios, sus ideas o hasta las mismas respuestas para los temas que vamos a hablar hoy, que justamente van a ser teorías conspirativas. Entonces agárrense, porque también acá de este lado, además de paranormales, somos conspiranoicos. Entonces agárrense, porque aquí les viene todo el arroz. Qué buen tema, y esto más que contar unas historias, y como ya pues estamos acostumbrándoles de contar y narrar las historias que ustedes nos envían o nuestras propias anécdotas paranormales, esto es un episodio muy diferente de, pues ya lo dijo aquí mi hermano, de teorías conspiracionales o de teorías místicas o fantásticas o hasta incluso paranormales. Teorías que pues tal vez algunas han sido comprobadas, no al 100%, pero sí una parte, tanto científicamente. Sí tienen su sustento y exactamente, todo el rollo. Tiene su sustento. Entonces creo que a todos nos llama la atención, todos tenemos dudas e incertidumbres acerca de tal vez de ciertos lugares, de ciertas cosas, que a veces es muy difícil darles una explicación o es muy difícil creer lo que sucede en estos lugares. Pero pues ¿qué tal? ¿Qué te parece si hoy tú arrancas con Perfecto. tu primera teoría? Cuéntanos qué es lo que te inquieta, qué teoría es la que te llama la atención, que dices, voy a investigarlo un poquito más, porque claro, tuvimos que hacer una tarea de investigación. Exacto. Leer un poquito, pues para traerle pues información fehaciente, información comprobable, no solo en la red, sino hasta en libros, en noticias, en otros videos. Exacto. De otros creadores de contenido, información que pues a lo largo de estos años que se ha creado estas teorías o estos mitos, pues se ha ido recabando información de poco en poco de diversas investigaciones que se han ido yendo formulando, ¿no? Pero ¿cuál es tu primera teoría que te llamó la atención de decir, voy a investigar de eso? Pues mira, yo de toda la vida he sido muy curioso, y por eso me considero muy conspiranoico. Soy de ese círculo, de ese porcentaje de personas. Y a mí me inquieta mucho lo que son el objetivo real por el cual el humano está aquí en el planeta Tierra. Okay. Obviamente todo esto deriva cómo es que somos lo que somos al día de hoy, pues todo este rollo, ¿no? Entonces, o sea, de la creación más que nada. Va de la mano junto con la creación, pero la teoría que yo te traigo ahorita y que te voy a platicar de ella, viene más en el sentido que el humano puede ser, para los que lo crean, obviamente va a haber muchos que no, porque justo son teorías, no es algo que sea un hecho al 100%, pero que el humano es un experimento de algún ser existente, ¿no? Entonces, ¿de qué va la teoría? Es que, bueno, para darte contexto, existen realmente dos teorías en la que la gente se ha dividido por muchísimos años. Una de ellas, y que va muy apegada a la religión, independientemente a cuál sea, es que el ser humano y todo lo que existe fueron creados por una deidad divina, un ser supremo, como le quieran llamar, con todo respeto,
fuimos creados por este ser, por esta deidad, y se nos planteó un objetivo al azar a cada persona, dependiendo las creencias, dependiendo las convicciones, toda la onda. La otra teoría que también muchísimas personas apoyan es pues la teoría de la ciencia y la evolución, que es donde en un organismo después del Big Bang, toda esta onda fue evolucionando, digamos un renacuajo en épocas prehistóricas, fueron evolucionando animales, y de animales como los changos llegamos a lo que somos ahora. La tercera teoría que existe, que es la que te voy a platicar, es que dicen que un ser extraterrestre, un alien, un ovni, como le llamen, fueron los que realmente nos pusieron en este planeta para observar cómo funciona la evolución de un ser. Mencionan que a la fecha ellos nos observan pues para ver todo este tipo de evolución, pero a su vez ellos nos ayudan con cierto conocimiento a personas elegidas, por decirlo de esa manera, para poder llegar a ser lo que somos al día de hoy, que pues ya tenemos conocimientos en arquitectura, en ciencia, en astronomía. Digo que son cosas que se ven desde hace muchísimos años. Digo, por algo había estas teorías antiguas de la Tierra plana y del telescopio que se creó hace tanto tiempo, donde no se tenía como que ese conocimiento real de pues qué habrá más allá. Entonces, esta teoría dice que justamente nuestro propósito es observado y es impuesto por un ser extraterrestre, en donde nosotros tenemos una idea de ellos, pero realmente el hombre es algo que nunca ha podido comprobar. Pero es donde entran las culturas de hace muchísimos años, miles se podría decir, que donde se ha investigado un poco más a fondo han sido junto con los egipcios y los mayas. Los egipcios, pues ahorita mencionaremos algo de eso, pero me voy a enfocar un poco más en los mayas, pues porque estamos en Yucatán y es donde está centrada esa cultura. En los mayas se han encontrado dibujos, piedras con figuras variadas, pero entre ellas han sido dibujos y formas en donde se logra apreciar una especie de humanoide con esta cabeza grande, ojos grandes, pues así como los imaginamos, ¿no? Claro. O sea, como se ven en las películas, pero pues esto da hincapié a que realmente las civilizaciones antiguas tuvieron algún tipo de contacto con estos seres, porque pues son pinturas que fácil llevan más de 5,000 años, o sea, no sé, digo, también no quiero dar un dato erróneo, pero para cuando existía la civilización maya, todas esas épocas. Entonces, el que hayan pasmado una imagen de este estilo en una piedra, en alguna pintura rupestre, que es como les llaman, pues es algo extraño. Es algo extraño porque pues realmente nosotros al ser humano lo conocemos pues con la forma con la que tenemos nosotros, ¿no? Un cuerpo, unos ojos realmente proporcionales a nuestra cara, toda esta onda. Entonces, aquí es donde viene en la cultura maya. Hay una tumba en la zona arqueológica de Palenque, que justamente esta tumba tiene grabado en una piedra una imagen de un hombre de esta civilización que le llaman el astronauta de Palenque. Los científicos que la han investigado dicen que hace referencia a una nave espacial, ¿no? Con estos artefactos que hacen igualmente referencia pues a ciertos controladores de una nave, arneses, volante, pedales, y de hecho también se logra apreciar como una fuente de energía que dicen los científicos que es como fuego, como si fuera un propulsor. Entonces,
ya más a fondo entra la NASA a investigar estas pinturas y llegan a la conclusión o a la observación en donde dicen que estos artefactos que ven en la piedra es que son casi un 100% iguales a lo que son los artefactos de una aeronave actual. Okay. Donde observan que es un hombre acostado controlando algo y pues se ve el propulsor de fuego, ¿no? Entonces es donde viene toda la interrogante, donde pues realmente muchas personas como a mí me dejan pensando pues realmente de dónde venimos, porque ahí también entra en esta teoría en donde nosotros, el ser humano, las personas, llegamos a este planeta no como algún tipo de evolución de algún organismo, de algún animal, sino como de invasor. Entonces entra en donde cuando cae el meteorito que extingue a los dinosaurios, realmente no era un meteorito, era una nave donde nosotros veníamos, o nuestra especie venía de un planeta en el que ya no era habitable y que actualmente le estamos haciendo eso mismo al planeta donde estamos ahora. O sea, realmente nosotros somos como seres hostiles para este planeta. Por eso siempre, hasta en películas se ve que la naturaleza reclama lo que es suyo, ¿no? Lugares abandonados donde las plantas, los árboles, animales llegan a cobrar todo eso que quitamos. Entonces, pues es esa pregunta de la teoría. ¿Realmente el ser humano, las personas, de dónde venimos, para qué venimos, si es que tenemos algún objetivo? Y eso es lo que a mí me intriga saber, ¿no? Realmente, cómo es que hemos llegado en tan poco tiempo a una evolución en el ámbito mental, la inteligencia que tenemos para deducir muchas cosas, ¿no? O sea, tanto en la ciencia, en tan poco tiempo es muy, muy extraño. Y es también en las civilizaciones antiguas, como decía anteriormente, en Egipto están las pirámides de Egipto, ¿no? Que para esas épocas donde se construyeron no había tal tecnología para crear edificaciones de esa magnitud. Claro. Ahora está comprobado científicamente en que esas pirámides de Egipto, más unas, no sé cuántas sean, pero yo tengo conocimiento que son las de Egipto. Hay unas aquí en México, no sé si sea la de Chichén Itzá o si sean las de Teotihuacán, pero que si tú haces una línea recta en el mapamundi, están 100% alineadas las pirámides. Además de eso, están alineadas con constelaciones estelares. O sea, son cosas que dices, ¿cómo es posible que eso haya podido ser, ¿no? O sea, ya es mucha coincidencia. Y además que las edificaciones desde esas mismas civilizaciones tienen un tanto similar. ¿Cómo es que la civilización egipcia hizo unas pirámides y de repente en otra parte del mundo hicieron una edificación con la misma forma, ¿no? Entonces es un tanto extraño el cómo es que se ha adquirido ese conocimiento, si es que hay alguien iluminando a las personas que las crearon, o si realmente fueron personas, o si son esas ayudas que recibimos del ser que nos puso en este planeta, ¿no? Claro, ahora viéndolo, bueno, digamos, yo te voy no a debatir, sino igual a dar otro punto de vista. Okay. Esa teoría sí es muy interesante y hay muchos puntos o muchas controversias que sí te hacen dudar, que sí te hacen pensar, de decir, oye, pues sí puede ser, pero basándonos ahora sí que, como tú dices, igual entra lo que es la parte de la religión, ¿no? Claro. Pues yo te voy a hablar así que en base a lo que es la religión, pues obviamente sabemos que incluso la parte de lo que es la Biblia, la existencia de Jesús y de una deidad que es Dios, hasta por la misma ciencia es 100% ya comprobable de la existencia, que
Jesús pisó la tierra, de que hizo los milagros, de que pues hay un Dios, hay un creador, ¿no? Sí. También obviamente siguen apoyando muchos los no creyentes, siguen creyendo en el Big Bang, y Claro. también es respetable, ¿no? Aquí no vamos a imponerte, no, sí, pues eso está bien, eso está mal, pero pues mi punto de vista es de que sí es muy interesante esos mitos Sí. que realmente se quedan como una hipótesis, como una teoría. Exactamente. Recordemos que una teoría es una hipótesis que todavía no es 100% comprobable para que ya pueda pasar a ser un hecho. Claro. Ya es diferente una hipótesis a un hecho. Entonces, realmente, pues si hablamos de la creación, pues en la Biblia, en Génesis, te habla que fue creado todo por un Dios, un Dios supremo, una deidad, que pues creó a los animales, a los seres humanos y todo el rollo, ¿no? Sí. Claro que igual, pues lo de los dinosaurios, la extinción, lo del meteorito, hay muchos puntos que sí te ponen a dudar un poco, no a dudar, sino que saber que sí existió, sí pasó. Sí, el acontecimiento, exacto, ¿no? el acontecimiento, pero también son puntos, digamos, muy, muy difíciles, tal vez incluso de comprobar, hasta incluso por lo mismo la ciencia, la NASA todavía no ha llegado a la comprobación del 100%, porque fue en una época que pues no estuvimos allá, y Claro. ponerte a hacer estudios de eso. No, imagínate, O pues sea, una época donde ni siquiera testigos. Claro, y una hipótesis, una teoría puede incluso tergiversarse tanto los datos. Claro. También se puede ser manipulables los datos de acuerdo a lo que tú quieres implantar o implementar en la mente de las personas, o que hacer que ellos creen o hacer dudar, Sí. más bien de lo que desde niños estamos acostumbrados a creer. Pero pues no descarta también y tampoco yo descarto la posibilidad de seres extraterrestres. ¿A qué me refiero? Pues la palabra lo dice, que no son de esta tierra, que son Claro. fuera de este mundo. ¿Por qué no lo descarto? Y sí lo creo, porque imagínate, en una galaxia, en un universo, porque es un universo Sí. tan grande, o sea, con tan solo ponerte a pensar, imagínate, Es infinito. en solo en el diámetro del Sol caben 1 millón de tierras, de planetas tierras, 1 millón. O sea, ¿sabes qué significa eso? Que somos 1 millón para ser un sol, o sea, somos nada. Sí. Somos nada. Teniendo en cuenta que en la Vía Láctea y en todo el universo existen millones de soles, millones de galaxias, de universos. Hay un montón de amplitud en lo que ni siquiera la NASA ni la ciencia ha podido llegar. Exactamente. Para ser tan soberbios o tan egocéntricos de creer que somos la única signo, el único raza o la única especie viviente, el único ser vivo dentro de una tal magnitud, ¿no? Obviamente, pues se ha visto, se ha comprobado, pues que hay vida fuera de este planeta, en muchas ecuaciones los extraterrestres, las naves que se han visto. Claro que hablando de la parte de la religión como cataloga, hablando de la religión cristiana, la católica, creo que igual tienen ese mismo pensar, o esa misma, digamos, asignación hacia los extraterrestres. La religión cristiana los cataloga como demonios. Okay. Los cataloga no como seres vivos, no como marcianos, no como una inteligencia suprema, sino los cataloga como demonios. Obviamente, pues la misma Biblia lo dice, todo el diablo siempre fue un ser iluminado, fue un ser muy inteligente, fue un ser que se asemejaba, más no se igualaba, jamás nunca se puede igualar a lo que es un Dios, a lo que era Dios. Era el ángel más semejante a lo que era Dios. Claro que es desterrado después de que él quería ser aún más que Dios y más poderoso, pero el diablo era súper inteligente, era iluminado, era hermoso. Entonces, en la iglesia cristiana tenemos como que los extraterrestres son demonios
que vienen como que, o sea, se disfrazan como de inteligencia suprema, de seres de otro mundo, haciéndonos creer que ellos nos crearon, que ellos son la salvación del mundo, que ellos son nuestra última esperanza, para desviar la creencia o desviar o hacer perder a la humanidad la fe de un Dios, del Dios que nos creó, de la deidad que nos creó, del Todopoderoso. Sí, porque tengo entendido que dominan lo que es el arte del engaño, ¿no? El arte del engaño. Y déjate de eso, o sea, ¿qué es lo que se le asemeja demasiado a los extraterrestres? Inteligencia, sí, metafísica, astrología, ciencia, que todas esas artes son lo que va en contra de lo que es la religión, en contra de lo que es la doctrina, ¿ok? Entonces, obviamente, por eso, por esas ciertas cosas, la iglesia los toma de esa forma, los catalogan como demonios. ¿Por qué? Porque ellos vienen de otra dimensión. Ten en cuenta que hablando, si sabías que existen 3 cielos, en lo que es el cristianismo, existen 3 cielos. El primer cielo es el cielo que nosotros vemos normalmente cuando sales de tu casa, en el día, en la noche, sí, el que ves con nubes y estrellas, todo bonito. Ese es el primer cielo. El segundo cielo es como que otra dimensión donde se encuentran todos esos demonios, extraterrestres, espíritus, entes que no son de este plano, que son de otro plano astral. Y el tercer cielo es donde está la deidad, donde está Dios, donde se encuentra lo que le llaman en inglés, en Estados Unidos le dicen el Heaven. Es muy diferente el Sky al Heaven. Sí. El Heaven ya viene siendo el cielo celestial, el cielo, el paraíso, donde se encuentra Dios, los ángeles, los arcángeles. Entonces estos seres extraterrestres en la ideología cristiana se encuentran en el segundo cielo, que bajan al primer cielo a nuestra dimensión para poder crear toda esa controversia. Claro que es, digamos, artimaña del enemigo para poder quitar y confundir a los seres humanos, quitarle la fe que tiene de su creador, ¿no? Sí. Pero pues también te repito, igual ellos no dudo y creo que sí, ellos fueron incluso las teorías que se hacen con los mayas, que ellos los ayudaron a construir las pirámides, porque es verdad, o sea, cómo te imaginas subir tremendas piedras y ahorita con maquinaria, ya, o sea, con tecnología les cuesta y les llueve para armar una estructura así? No, de hecho está comprobado también que ni siquiera con la tecnología que existe al día de hoy, con los mejores ingenieros que haya, maquinaria, lo que tú quieras, es 100% imposible volver a construir, al menos hablando de las pirámides de Egipto, construir algo igual. Hasta en la de Chichén Itzá y con las especificaciones, como tú decías, de la alineación de las estrellas, de los astros, de tener la misma alineación en todo lo que es el globo terráqueo, que es una línea que traza todas las pirámides. Sí. O sea, y con toda la estructura y dimensiones que tiene, que cada vez que baja el sol se proyecta la serpiente, el Kukulcán y tanto, o sea, tanto detalle, es muy complicado, les llevaría años hacer algo así, algo que los mayas pues hicieron, y obviamente que es la creencia que los extraterrestres vinieron a ayudarlos. Pero igual recordemos algo, que en el tiempo de los mayas, volviendo a la parte de la religión, en el tiempo de los mayas estaban dedicados a los rituales. Sí. A los rituales que viene siendo ahorita conocido como el esoterismo, como la brujería, cosa que también no es agradable a la religión y a las cosas de Dios, cosas que la misma Biblia, hasta en el Antiguo Testamento, siempre aborreció y detestó. Entonces los mayas siempre hacían rituales. Sí. y danzas y tenían diversos dioses. Ellos nunca le rezaban a un solo dios, a la deidad al que conocemos. Le rezaban al dios de la lluvia, del aire, del fuego, de las estrellas, de todo. Sí. ¿Cómo tú no sabes que realmente lo que los ayudaban no era un dios,
no era un extraterrestre, sino era un demonio, eran Del los segundo demonios cielo. del segundo cielo, a los que ellos mismos llamaban con sus propios rituales. Ellos bajaban a ayudarles a cambio de, porque se extingue igual esa raza de los mayas, por qué dejan de existir, porque tenemos en cuenta también que las personas que pues actualmente hasta ahorita se dedican a eso, al esoterismo, a la brujería y todo, y están apegados, todo tiene un costo. Sí. Todo tiene un costo, todo ritual, todo favor que tú le pidas a un ser que no sea nuestro Dios creador, tiene un costo y al final lo pagas con tu vida, con tu extinción. Y obviamente venimos también de ellos, tenemos rasgos de ellos por la colonización, desde que llegan los españoles, las cruzas entre razas y el mestizaje, pero todo eso se fue acabando porque vienen otras personas con otras las creencias, que entran los españoles, que ellos ya eran religiosos, ya ellos vienen, Claro. ellos te traen lo que es la religión, el catolicismo, y te lo vienen implementando, y todas esas ideas cambian y dejan de suscitarse esos rituales y esos rezos y ofrendas que hacían. Pero te digo, no dudo y no descarto que sí fue así, con ayuda de los extraterrestres, que digamos yo le llamaría demonios, que crearon todo eso. Sí, porque es Sabiendo que a determinado tiempo avanzado, determinada era o determinados miles de años, iba a causar un conflicto el día de mañana a futuro. Al preguntarse el cómo de tal creación de tales monumentos, de tales cosas que esas mismas cosas que hicieron iban a causar un conflicto de creencias a la época moderna y antigua, y también seguiría como que el plan del enemigo en seguir causando duda, incertidumbre. Y pasa hasta el día de hoy. Claro, entonces ese siempre fue el propósito de el sembrar la duda, para que siempre haya un algo de decir, no, pues no creo que es de Dios, creo que es por esto, siempre poniendo en juego, en tela de juicio, la fe y la creencia de lo que realmente, de dónde venimos. Entonces ese es mi punto de vista, pero también respeto el punto de vista de las demás personas, el tuyo, el de la investigación, el hipótesis que hacen, el mito que hacen de todas estas cosas, que digo, no lo descarto que sí pasó, porque tengamos en cuenta que también existe el bien y también existe el mal. Entonces sería también absurdo decir, no te creas, no existe. No, claro, y también sería muy egoísta y soberbio y egocéntrico creer que somos el único ser vivo en un universo extenso. Sí, no, y es que es muy importante el que sepamos, o sea, en una teoría no nada más hay dos versiones. Claro. O sea, realmente en una teoría hay infinitas vertientes por X o Y cosas que hayan pasado, no sé, hace 50,000 años o que pasaron ayer, que siempre todos van a estar de acuerdo tal vez con la opinión de alguna persona, tal vez no al 100%, y agarren un camino diferente a la mitad de la opinión de otra persona, pero pues realmente así pasa. O sea, aquí existe la división de las personas, en donde por lo general entra lo que es el escepticismo, claro, y las creencias en una religión. Y en base a todas estas situaciones es donde entra el escepticismo, es donde sí, entra claro, el ateísmo, el de no creo, porque pues yo creo que fue más esto, y me voy más por la ciencia, y me voy más por esto. Claro. Porque son las dudas que vienen sembrándose desde miles de años atrás. Exacto. No, y es que ahí es donde entra la famosísima frase del escéptico, que como ya saben soy uno de ellos, no practico ninguna religión, con todo respeto, pero tampoco me cierro a adquirir conocimiento de alguna religión o de algún otro tipo de creencia. O sea, es donde viene, te digo, esta frase de hasta no ver, no creer. Claro. Entonces, yo en lo personal no conozco a ninguna persona, bueno, creo que tú serías el único que sé o me han platicado que han tenido algún encuentro con algún ser que no habita en este planeta. Entonces, lo que tú mencionas pues es muy cierto. O sea, no podemos decir sí, definitivamente existe algo más,
Pero pues yo siento que es algo muy obvio. O sea, realmente el hablar de lo que es el sistema solar, de nuestra galaxia, que es la Vía Láctea. Pues ¿cuántos planetas hay? Todos los planetas giran en torno a un sol. Pero ahí es donde viene esta pregunta que también es muy importante. Tú dijiste que en el sol, nuestro sol, caben 1 millón aproximadamente 1 millón de planetas tierras. Así es. Bueno, ahora ponte a pensar, hay un sol que hasta donde el hombre ha podido comprobar científicamente, si no me equivoco se llama Kepler y unos números, ¿no? O sea, catalogado. Pero digamos que es el sol Kepler. En este sol caben billones de soles de nuestro sistema solar. No, manches, O sea, imagínate, tú ya imaginándote al planeta Tierra, 1 millón de planetas tierras dentro de nuestro sol. Ahora imagínate nuestro sol metido en un sol inmensamente gigante. Es lo que te digo, somos insignificantes. Es lo que dicen, somos polvo estelar en comparación a lo que realmente existe. Digo, ya científicamente comprobado. Porque ya luego, tal vez en algún otro episodio, si les gusta este tipo de contenido, de teorías, pues denle like y tal vez les traigamos otras más, ¿no? Pero ahí es donde... bueno, se me fue, pero bueno, sigamos. El sol Kepler, entonces viene esta pregunta que tú bien hiciste, o más bien una afirmación en donde realmente no somos lo único que existe en el infinito universo. Exacto. O sea, nosotros no sabemos qué hay más allá, digamos, hasta de un agujero negro. O sea, ¿qué habrá del otro lado? Si es que tiene otro lado, ¿no? Claro. O tal vez también sean infinitos lados. En Marte habían descubierto agua. Tú también mencionabas que se ha comprobado, y es muy cierto, que hay planetas con condiciones similares a las de la Tierra y que son prácticamente habitables. Entonces viene también dentro de esta teoría, porque son muchos caminos que podemos empezar a tomar para construir cada quien su opinión. Esta es así como Roy dio la suya, pues yo también doy la mía. Yo me pongo a pensar en los estudios de la NASA en sus principios. Realmente esto no me quiero equivocar, tengo entendido que es una teoría. La NASA en sus principios, sus estudios eran en el agua, o sea, eran en el océano. Antes no estudiaban el espacio, por decirlo de esa manera. La astronomía, digamos. Ajá. Estudiaban el océano, las criaturas que habitaban el agua, consecuentes sus evoluciones, diversidad, todos estos temas, ¿no? Entonces, ¿realmente qué fue lo que los orilló a dejar de estudiar el océano? O sea, ¿qué vieron? ¿Qué se encontraron? ¿Qué condiciones o con qué condiciones se toparon? Como para que ahora su estudio principalmente, y si no es que es el único, sea la astronomía, el espacio exterior, otros planetas, buscar algún planeta habitable. O sea, ¿qué vieron? ¿Con qué se toparon? Como para que ahora su estudio sea el cómo salir del planeta. Ya, o sea, prácticamente dejar de habitar este planeta y tener que migrar a otro lugar. Buscar condiciones similares para que justamente el ser humano pues se pueda adaptar a estas condiciones. Que es también lo que en la teoría que yo te platicaba entra. Lo que te comentaba que realmente lo que cayó no fue un meteorito, sino fue una nave, claro, por decirlo de esa manera, cae en este planeta, y por eso tenemos reacciones al sol, tenemos reacciones al frío, tenemos reacciones a la humedad, dolores. O sea, realmente en esta teoría se dice que el ser humano todavía no se ha acoplado al 100% a las condiciones de este planeta. Por eso existen estas reacciones donde pues, nuestro cuerpo todavía no está como que un 100% adaptado, y que es lo que da sustento al que realmente no somos de este planeta, ¿no? O sea, como claro, que le da sustento a esa teoría en que alguien más vino y nos puso acá de este lado y que realmente nos observan, pero es lo que decía al principio, va de la mano con todas las religiones, porque como tú dices, en tu religión
es Dios, el ser supremo, el que nos creó y nos puso en este planeta. Las otras creencias dirán lo que te digo, que son las dos teorías principales, que es religión y es ciencia. Pero viene esta tercera, que es tal vez no una deidad, tal vez no es un ser divino, pero sí es un ser más avanzado, con más conocimiento, con más pues con más todo, ¿no? O sea, toda la evolución ya traerá a este ser como para que si es real esta teoría, pues imagínate. Por eso nosotros realmente no hemos tenido como que este tipo de avistamientos directos. O sea, tener aquí enfrente a un ser de este estilo. Sí existen las teorías, pero es de donde a mí me viene esa pregunta de, a ver, ¿de dónde salió realmente la idea de que un extraterrestre tiene esta forma, ¿no? Similar a la del ser humano, pero pues tienen facciones diferentes, son cabezones, son altos, son chaparros. Pues yo digo que vienen incluso volvemos a la época antigua de los mayas y de las justamente diferentes etnias que existieron y razas, pues de que ellos convivieron con ellos. Exactamente, que tuvieron ese encuentro con ellos. Exacto, y obviamente pues ellos los ilustraron, pero igual lo que mencionabas el tallado en la roca de que se encuentra en Palenque, me dijiste. Palenque, sí, la tumba de Palenque. Ajá, en la tumba, que está ilustrado como un tipo de astronauta y con la nave, y dices, bueno, pues en esos tiempos no existía nada de eso. O sea, ¿cómo proyectaban eso? ¿Qué fue? Tal vez fueron los extraterrestres que ya conocían esta tecnología y todo el rollo, pero se me vino igual a la mente, vuelvo a lo mismo. Como no sabemos que como los mismos mayas, mayas, toltecas, olmecas, mexicas, aztecas, todas esas razas que existieron y practicaban rituales, hasta incluso rituales, pues, sabemos que de desvivirse, de desvivir personas, ¿cómo no sabes que ellos mismos, por estos mismos rituales y estos mismos entes extraterrestres, demonios, como queramos llamarles, adquirieron un conocimiento o un don o un poder, digámosle de esa forma? Algo a cambio para realizar pero para previsualizar un futuro, para previsualizar lo que se venía, para como dejar el tallado de que mira, o sea, yo ya tuve una visión y esto es lo que vi, y es como para darle una señal, esto es lo que tienen que hacer. O sea, tal vez no que existió en ese momento, pero ellos ya lo habían visto que iba a existir, y a lo que íbamos a llegar, y el propósito del estudio del espacio, o de la teoría de que crear naves para irnos a otro planeta, etcétera, ¿no? Sí. Pero pues volvemos a lo mismo, o sea, todo se fue conseguido por sus mismos rituales, mismos ofrendas y todo. Ellos mismos los llamaban, ellos mismos adquirían esos, digamos, poderes por esos entes. Y pues sí, de hecho, de todo este tema, tanto de la existencia, de que tal vez no somos habitantes de este mundo, de esta tierra, y que venimos de otro lado, también es algo controversial, porque pues sí, como dices, hay varios puntos que dices, bueno, puede ser, porque pues incluso todavía no terminamos de adaptarnos, por eso las ¿cómo se dicen? Los daños que recibimos por parte de, como dices, de la tierra, los efectos que tiene el ser humano, de que por lo mismo crean cremas, que bloqueadores, que esto, que para que medicina, para cuidarnos y adaptarnos a la naturaleza que ya existía desde siempre en este planeta, ¿no? Sí. Pero lo que sí es cierto, lo que sí está pasando hoy en día, es que la NASA, el Área 51 y todo ese círculo involucrado de científicos y de poderes gubernamentales de muy alto mando, que se encargan del estudio tanto de otros planetas y de otras galaxias, es verdad que están buscando un planeta para un planeta habitable, donde haya un buen oxígeno, donde haya una buena gravedad, donde haya agua, donde haya vegetación, donde pueda haber vida,
donde se pueda sembrar, cultivar, cosechar y tener una vida pues digna como la que estamos acostumbrando. ¿Pero por qué? Porque ya se dieron cuenta que este planeta no le queda mucho. Exactamente. Por todo lo que estamos haciendo no les queda mucho, y lo que están haciendo es buscar, digámoslo de la palabra fea, porque realmente es eso lo que se está haciendo, buscar un planeta para invadir. Exacto. Para invadir y para irse, y obviamente no todo mundo va a tener acceso a eso. Si se llega a hacer ese descubrimiento, van a ser nada más la gente poderosa de alto mando, mandarlos a otro planeta que puedan descubrir para poder llevar vida allá y crear otra sociedad y otra civilización, y que los de aquí les lleve la fregada. Pero es todo esto que te estoy diciendo. Hay una película muy interesante, creo que incluso ganó Óscares y todo, que ha sido una de mis películas favoritas por el hecho de la realidad que te manejan y la situación que estamos viviendo hoy en día, con el planeta y con los gobiernos y con la NASA que está estudiando todo esto, que les recomiendo mucho que vean la película de Interestelar. Bueno, es un pedazo de película, brother. No manches, o sea, y esa película fue hecha por verdaderos científicos, sí. Y toda la explicación que te dan es realmente verídica, comprobado científicamente de expertos de la NASA. Creo que fueron 3 científicos que hicieron toda la estructura y todo el diálogo científico de esa película, tal cual la explicación de cada cosa que hacen, que es muy impactante, y eso ya no viene ya no lo interlazamos a algo bíblico, sino ya es algo, el error humano le podríamos llamar. Exacto. Porque ya eso es consecuencia de lo que nosotros estamos haciendo en este planeta, de lo que nosotros estamos destruyendo. Claro. Y por nuestra misma destrucción ahorita estamos buscando dónde largarnos, dónde irnos. Sí, es un poco más realista esa película, porque digo, ya más allá de hablar, como dices tú, de la religión, ni siquiera de seres de otro planeta, ¿no? Sino definitivamente son cosas que yo creo que sí pueden llegar a pasar. El acabarnos el alimento, sí. Deja de existir la tierra fértil, que es lo que se ve en la película, que realmente ya no hay cultivo. Que ya lo que necesita el planeta ya no son ingenieros, ya no son matemáticos, ya no son abogados, no, sino que se necesitan obreros. ¿Para qué? Para sembrar. ¿Y para qué se va a sembrar? Pues para crear más alimento, porque ya no hay. Y la densidad del aire iba cambiando, y la contaminación. Exactamente. Ya respirar ya no era sano, ya empezó a crear enfermedades en los demás por tanta contaminación, por tanto polvo, por tanta cosas de las mismas ciudades que sus tóxicos que queman, que ponen en cada producto, y todo eso se va concentrando en toda la atmósfera. Ya llega el momento que va a cobrar karma, venganza, o cobrar factura todo lo que se le está haciendo a este planeta. Sí. Y es obviamente que pues también pues esto es previsualizado desde los tiempos antiguos. Sí, entonces no es tanto de que tal vez el mito no sea de que tienen una nave y tal vez existió una nave, ellos estaban más avanzados. No, ¿qué tal si ellos vieron el futuro? Y ya saben a lo que estábamos tentados, a lo que nos estaba esperando. Pero pues es una muy buena teoría. Incluso lo que mencionabas de lo del océano, yo tengo entendido y tengo leído que la NASA dejó de estudiar el océano porque les fue más fácil estudiar el universo que el mismo océano, porque al océano no han podido llegar, no han podido descubrir lo que verdaderamente hay en el fondo del mar. No saben qué es el verdadero fondo del mar. Creo que, si no me equivoco, han llegado a, creo que son 3,000 kilómetros o 30,000 kilómetros, algo así. 11,000, algo así. 11,000 metros, si no me equivoco, y es en la fosa de las Marianas, que hasta el momento es el punto más profundo al que el ser humano, bueno, creo que ni siquiera el ser humano, sino que la ciencia se ha podido observar por medio de robots y todo el fondo de ese lugar. Es hasta lo máximo que han podido llegar, pero brother, es cosa de nada, porque no es más el océano tal cual. Claro, y ahí también viene la incertidumbre de,
sea, no podemos llegar acá, no tenemos la tecnología, no tenemos tal vez el material o el conocimiento para cómo hacerle bajar más. Claro. Y es más fácil, no, pues mejor subimos. Pues mejor. está lo del submarino que hizo implosión, que iba a dar tours a donde están los restos del Titanic. Pero pues ¿a qué profundidad estaban? Si no me equivoco, eran como 3,000, 4,000 metros. Claro. O sea, imagínate, a esa profundidad ya no, ¿cómo decirlo de una manera que no suene tan mal? Sino que ellos pensaban que tenían un artefacto el cual los podía llevar hasta ese lugar, pero aunque hayan tenido varios viajes a ese punto del mar, de esa profundidad, están los errores. Claro. Y obviamente entra el error humano. El desgaste incluso. El desgaste digo, tal vez material. Ellos no sabían si el material a las 3, 4 inmersiones ya el material ya está en su tope de ya no puedo más y pum, pasa lo que sucedió. Y no lo sabemos. Es eso, realmente fue la razón por la cual decidieron estudiar el espacio, porque se les hizo más fácil. Y imagínate, o sea, sí, imagínate el misterio que debe haber realmente en el fondo del mar. No. ¿Te imaginas lo que debe haber realmente en el fondo del mar? Y créeme que hay vida en el fondo del mar. Sí, definitivo. Pero ¿qué tipo de vida? Por eso incluso cada año, cada mes, no sé cómo esté realmente la biología marina que estudia, los científicos marinos que estudian esa parte, pero cada vez van descubriendo más y más especies nuevas marítimas y dicen, ¿de dónde salen? Sí. Y son especies que vienen de muy abajo y que de la nada les dieron de chichazo y subió y ahí está, pero es tan extensa la vida marítima y el mar que ni la misma NASA, ni el poder más grande, digamos, terrenal, que es la NASA, los Estados Unidos, los gobiernos, no tienen la tecnología para llegar hasta ese punto. Claro, no, de hecho hasta las mismas especies que ya existen, ¿no ves que mencionan que tal vez, probablemente ya como otra teoría, esos seres como por ejemplo el pulpo no son de este planeta? Sí, claro. Ahora también, además de las que ya existen, pues están las creencias en donde hay, hablando por ejemplo del megalodón. Exacto. Que, o sea, según se extinguió. Que según se extinguió, pero que ha habido avistamientos. O sea, pues realmente yo no dudo que sí exista algo de un tamaño colosal. O sea, yo la verdad soy fiel creyente. Y yo igual creo que sí sigue existiendo, claro, en una profundidad muy, 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 muy abajo, que no han podido llegar el ser humano, que sí hay algo que tal vez podría cambiarnos la mentalidad o podría cambiar incluso el rumbo del destino del mundo si se llegara a descubrir. Con decirte que hasta peces con cara humanoides, o sea que se han descubierto. No, los pescados transparentes que también se han encontrado igual, que tú dices, bueno, que obviamente son especies que se han tenido que adaptar pues a una oscuridad total. Claro. Porque hay que tener en cuenta que a cierta profundidad la luz del sol ya no penetra el agua. Y es completa oscuridad. Exactamente, entonces también así como hay especies completamente transparentes, órganos transparentes, todo, hay especies que tienen su propia luz, naturalmente concebida, o sea, son luces naturales que tienen no para iluminarse, sino lo usan como un sistema de defensa y además para cazar. Entonces, sí, es una teoría muy interesante, la verdad. Da mucho para hablar, da mucho para pensar. Cuéntenos ustedes qué piensan acerca de esta teoría, si la creen, si no la creen, si son más apegados a la religión, si son un poco más escépticos, y de igual manera si han tenido algún avistamiento, algún encuentro, platíquenoslo. Y como ya les dije, si les gusta este tipo de contenido, coméntenos, denle like y les traemos muchos más de estos, ¿no? Pero mira, para no hacerlo tan largo y tan tedioso, tengo entendido que traes tú unas teorías también por ahí, ¿no? Sí, una teoría que incluso va de la mano con todo esto, que ya nos adentramos a lo que es el océano y los misterios del océano,
que va de la mano pues de todo esto que venimos platicando, que igual una teoría, un misterio que muchos conocen, que muchos han escuchado, que es muy famoso incluso, el misterio y la teoría del Triángulo de las Bermudas. Ok. En esa zona del Océano Atlántico del Norte, en ese triángulo que es formado por las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami, ¿no? la costa de Florida, que está cerca de Miami, en ese triángulo que forman estas tres islas, es donde se ha registrado la mayor cantidad de naufragios, de vuelos extraviados, perdidos, como si fueran absorbidos por el mar o por quién sabe qué, de sucesos inexplicables, que muchos creen, que ahí viene la teoría, que muchos creen que el Triángulo de las Bermudas es un portal, sí, extraterrestre, o es un portal a otra dimensión, o pues incluso por la ciencia dice que que puede ser que haya hay mucho metano en esa área, y que lo que causa tanto naufragio, la desaparición de los barcos, es que al liberarse una cierta cantidad de metano, básicamente reduce la densidad del mar, y eso hace que pues rápidamente un barco se hunda cada vez que pasa por ahí. Okay. Claro que hay otros datos más lógicos, razonables o científicos, que igual se lo dan o se lo adaptan a que ese triángulo es muy transitado, hay mucho tráfico en barcos, hay mucho tráfico aéreo, hay mucho tráfico marítimo, y por ese mismo tráfico, y que es muy transcurrida la zona, pues suceden demasiados accidentes, demasiado error humano, e igual por catástrofes de la naturaleza, que pues ahorita la naturaleza ya es muy incierta. Sí. Incluso dicen que ahí, en ese punto exactamente, en el Triángulo de las Bermudas, es donde a veces se juntan o chocan tormentas, sí, o tormentas ciclónicas, y al momento de chocar obviamente crean olas gigantes, monstruos, tsunamis, que pues a veces pasando las embarcaciones se crea una de estas olas y se traga el barco como si fuera una papita. Pero pues también están esas teorías fantásticas de que pues es otra dimensión, de que es un portal donde los extraterrestres pues entran a nuestro mundo, o donde se comunican, o donde se llevan a personas, por las personas que van pasando por un barco y las absorben, que para llevárselas para estudiar. O sea, hay un sinfín, igual las aeronaves que pasan por ahí, que muchas se han perdido, que muchas en el radar que tienen, que cuando pasan normalmente por ese triángulo, el radar deja de detectar a la aeronave. Sí. Y después ya no vuelven a saber del avión, ya no saben si llegó a su destino. Se han perdido bastantes aviones, se han perdido, mucha gente ha perdido ahora sí que la vida en ese triángulo. Por eso es muy famoso, por eso se hacen muchas teorías, que incluso hasta le llaman el basurero más grande del mundo. Sí. Que porque pues quién sabe cuántos desechos, quién sabe cuántas cosas se ha de tragar, pues digamos que ese hoyo negro, que igual lo tachan como un hoyo negro, como un abismo, que pues que ha pasado por ahí. O sea, incluso pues igual dice la ciencia que es por el error humano, de tanta contaminación, de tantas cosas, de tanto pues como dice el trato humano hacia la tierra, que le da, pues ya empieza como que a generar esos, digamos, huecos, es como un bache, ¿no? En la carretera, que por tanto daño que le vienes haciendo al mar, por tanta basura, por tantos desechos químicos, por tantos metales que se desechan, o sea, tanto el magnetismo que se puede crear en una misma zona, sí, que después obviamente no le buscan la explicación todavía, todavía no es muy al 100% cierta o comprobable
el mito del Triángulo de las Bermudas, por lo mismo que platicábamos, que pues se desconoce lo que hay debajo del mar. Claro. O sea, podrán sumergirse tal cierta cantidad, pero pues tal vez a esa cantidad no está el problema real que está causando todo estos naufragios, esta pérdida Las de desapariciones. las desapariciones. Entonces es el misterio que muchos pues les ha quitado el sueño, que muchos incluso tienen miedo de pasar por ahí. Y te digo que es una zona muy concurrida, es una zona donde se ha creado demasiadas historias que pues obviamente ha llegado a oídos de todo el mundo, de todas las personas, y obviamente te causa la intriga de ¿por qué? O sea, ¿qué está pasando ahí? ¿De verdad habrá un portal? ¿De verdad será un hoyo negro? ¿De verdad será los extraterrestres la entrada para hacia nuestra dimensión? Sí. ¿O simplemente es un error científico? ¿O simplemente se basa en lo que es el metano, la demasiada cantidad de metano que hay en ese espacio, en esa área del océano Atlántico? Incluso hasta muchos las teorías fantásticas o fantasiosas que dicen que igual que en ese pedazo tal vez es por la ciudad del Atlantis, la Atlantis perdida, la Atlántida, que se perdió, y que tal vez una cierta tecnología que tenía esa ciudad que todavía sigue activo y es lo que todavía sigue absorbiendo a los barcos, a los aviones y a todo lo que pase por ahí, ¿no? Y a toda la vida marítima que haya por ahí. Pero pues son teorías, o sea, son teorías que pues la misma gente va haciéndose y creyéndose para tal vez para saciar o para calmar como que esas dudas en sus cabezas, ¿no? Claro. Pero todavía no es nada comprobable ninguna de esas teorías. Sí. Y pues hasta la fecha no se sabe realmente lo que pasa, y la ciencia lo único que dice es pues, se debe a la catástrofe de la naturaleza, se debe al error humano, claro. Se debe a pues la mala suerte. Sí, porque también como científicos yo siento que sucesos de esta magnitud pues tienen que dar un resultado, ¿no? Tienen que dar como por decirlo así, una respuesta al público, porque pues es lo que te digo, como científicos yo siento que también pues quedan mal si no si después de hacer 2-3 investigaciones no encuentran nada, pues al final yo siento que tienen que dar como que una respuesta para decir, bueno, pues tengan. Porque fíjate que yo tengo una opinión muy, pues tal vez muy rara, ¿no? Pero siento que es lo que más lógico me suena. Y es que, mira, es obvio que en este tema, como en todas las teorías, pues entra mucho el fanatismo, ¿no? Sí, claro. Entra mucho, pero mi opinión realmente es, ahí te va. Yo tengo entendido que en las Bahamas hay una, no sé si sea mineral, no sé si sea que abunda mucha roca de magneto, no sé, pero sí que se crea un campo de electromagnetismo cerca y alrededor de las Bahamas. Entonces vienen estas teorías donde dicen, ok, el radar deja de identificar a las aeronaves o a los barcos debido a este magnetismo. O sea, el GPS pues prácticamente se echa a perder por este fenómeno y por eso ya no encuentran pues estas aeronaves, estos barcos, y pues por lo mismo los capitanes o los pilotos pierden las indicaciones y pues terminan teniendo un accidente. Esa teoría, siéndote sincero, yo no la creo. Viene otra teoría en donde dicen que los barcos han sido, bueno, se hunden o llegan a ser naufragios. ¿Por qué? Porque en esa zona del Triángulo de las Bahamas existe un alga parecida al sargazo, y de hecho tengo entendido que el sargazo también libera una especie de toxina, una especie de gas que es nocivo para el ser humano. Entonces, esto es muy cierto, en el Triángulo de las Bermudas existe un alga que también libera una toxina, pero lo que hace esta toxina al organismo de una persona común y corriente como lo somos todos es que te hace delirar, te hace alucinar y al final mueres. Entonces, esta teoría para mí
puede ser hasta cierto punto creíble. Y te voy a decir por qué. Porque sí hay algo que es como que ya es un hecho. Hace muchos años se encontró un barco navegando en esta zona del Triángulo de las Bermudas, pero sin tripulación. O sea, completamente vacío el barco. Entonces personas que lo encontraron navegando dijeron, como iban creo que ellos en lanchas o en naves un poco más chicas como para poder abordar y brindar ayuda, dicen que ellos escuchaban los gritos de personas de este barco. Entonces pues lo que hacían ellos pues era regresar, pedir ayuda y ya volver con una nave marítima un poco más grande para poder brindar este apoyo, pero que al momento de abordar el barco pues no encontraban a nadie. Entonces decían, ¿seguros que escucharon gritar a las personas? Sí, eran gritos de hombres y no de uno, dos o tres, sino de varios, como si fuera una tripulación completa. Entonces aquí es donde viene que se les hace raro, entra un poco el tema paranormal, porque esto fue cierto, o sea, esto fue, o sea, de hecho creo que hasta en las noticias salió, ya tiene sus años, pero lo pueden buscar para que me crean. Entra lo paranormal porque dicen, pues entonces pues los espíritus de estos hombres, de esta tripulación, quedaron vagando en ese barco, como que ya es catalogado como un naufragio, pero realmente ¿qué fue lo que sucedió? Esta teoría que te digo que es, o sea, la creo a medias, es que ellos se toparon con una mancha de estas algas que te comento, que liberan estas toxinas, y pues ¿qué fue lo que pasó? Esta toxina lo que hace es que alucine la persona, delire. Entonces ¿qué pasa? Probablemente yo me imagino que han de haber brincado al agua, se ahogaron y pues dejaron el barco solo. Claro. ¿No? Yo lo creo hasta ese punto, pero al momento que yo dejo de creer esa teoría es que, ok, a un barco le puede hacer eso esa toxina, ¿no? Que está al aire libre. Claro. Pero a una aeronave no. Exacto. Está completamente sellada. Entonces se descarta totalmente la toxina de esta alga. Viene la teoría también de lo que son los desastres naturales, por decirlo así, algún tipo de o especie de ola gigante, porque sí también está comprobado que las condiciones en el Triángulo de las Bermudas pues, son extremas. Sí. O sea, tanto hay ciclones, hay tifones, que son especie de tornados que se hacen en el mar. Dicen, eso sí yo no lo sé, que también existen estos remolinos que absorben todo. Sí. Entonces digamos que pues es algo así, pero también yo lo descartaría porque pues una ola gigante no alcanza a una aeronave. Ahora, si es un ciclón puede ser un poco más creíble, pero a la vez no, porque también existen las aeronaves que están especializadas a estudiar un ciclón, por más alta la categoría que esté denominado el huracán, y entran a la tormenta sin ningún, obviamente pues han de tener su ¿cómo se llama? Cuando se mueve mucho el avión, su turbulencia. Pero pues al final de cuentas son pilotos capacitados pues para cualquier tipo de situación de alguna tormenta muy, muy fuerte o algo así. Entonces yo ahí en mi opinión descartaría que es por eso. Entonces llegamos a la teoría que yo sinceramente creo más, y aunque suene te digo muy extraño, es que debido al electromagnetismo que existe en las Bahamas, más agregándole todos los desastres naturales, pues se crea este tipo de energía cerca o en estos puntos de esta zona, y es que se crea alguna especie de portal, digámoslo, de portal, de agujero de cola de gusano, como es científicamente conocido, que lo que hace es que te lleva tal vez a otra dimensión, o simplemente fanáticamente hablando te hace viajar en el tiempo, ¿no? Esto yo lo creo más pues porque aunque yo jamás haya sabido que esto es posible, sí creo que pudiera hacerlo. Entonces
También hubo un caso de una piloto mujer, que de hecho ya te platicaba antes de empezar este episodio, que ella creo que era para cumplir un récord o para algo era, pero ella viajaba a las Bahamas, no recuerdo de dónde, pero ya había hecho este viaje creo que varias veces, ya conocía las Bahamas la piloto, experta de varios años. Entonces llega un viaje en donde el radar de la torre de control deja de identificarla, deja de verla en el radar, pero la siguen escuchando. Entonces cuando ella pasa, digámoslo así, por esta barrera de energía en donde se deja de poderla localizar, el GPS ya no sirve, y es algo que ella les comunica por el radio. Oye, pues es que sabes que ya mi radar ya no sirve. Los de torre de control también le decían que ya no podían ver dónde estaba o hacia dónde se dirigía. Entonces ellos lo que le dicen es, aterriza. O sea, si ves la pista de aterrizaje, pues trata de aterrizar. O sea, ya que estés un poco más cerca, trataremos de seguir manteniendo esta comunicación, pero pues ya todo por tu cuenta, ¿no? Entonces llega un punto en donde ella, asustada, gritando, pues le pide ayuda a la torre de control porque no ve nada. Ve la isla de las Bahamas, pero no ve lo que realmente es la isla en épocas más actuales, o sea, pues con edificios, construcciones, pues, digamos en este caso el aeropuerto ya construido. Entonces ella lo que decía, y los testigos dicen que lo que ella gritaba era que no veía absolutamente nada más que una isla selvática, sin señales de que estuviera habitada. Y ellos le preguntaban, pues tal vez te fuiste para otro lado en el momento que tu GPS dejó de funcionar. Y ella dice, no, porque este viaje yo ya lo había hecho muchas veces. Sé que estoy en las Bahamas, pero a la vez no son las Bahamas. O sea, ¿en dónde estoy? Es la misma isla, pero no hay nada. No hay señales de vida de personas. Entonces, ¿realmente dónde estoy? Pues ya después de eso, al final resulta que desaparece la piloto junto con su aeronave y no vuelven a saber nada de ella, así como muchos otros. Pero entonces ahí es donde entra mi creencia, en donde que tal vez puede existir algún tipo de energía que los hace viajar a otro punto en esta línea de tiempo, ¿no? Digámoslo de esa manera. Como un viaje de tiempo. Como un viaje del tiempo. O sea, tal vez pasó ella este portal, esta pared de energía, como le quieran llamar, la quieran pensar, y realmente ella retrocedió en el tiempo y llegó a un punto de la historia en donde las Bahamas todavía ni siquiera era habitada, tal vez ni siquiera descubierta. Por eso ella veía pura selva, pura playa, pura arena, puro ámbito de playa, digámoslo de esa forma. Entonces, sí es muy curioso este triángulo de las Bermudas porque te digo, existen demasiadas teorías, los gases que emiten ciertas algas, los minerales que crean campos de electromagnetismo, la energía, desastres naturales, torbellinos, tifones, olas gigantes que efectivamente se han registrado, pero también viene el testimonio existentes hasta el día de hoy de personas que se dedican a la pesca y que recorren estas zonas y realmente dicen que nunca han experimentado absolutamente nada, que es como si estuvieran en cualquier punto del agua pescando y tan hasta ahí. Pero yo sí creo que haya algo. No creo que sea algún tipo de criatura, no creo que sea de extraterrestres. Podría pensarlo, podría tomarlo en cuenta, pero yo me voy más al desfase de tiempo. Sí, yo me voy más por ese lado. Que igual es una teoría, igual teoría que igual creo que han sido comprobados en varias ocasiones, que en este planeta, en este mundo hay ciertos portales de tiempo, que se ha visto el viaje del tiempo de algunas personas, hay pruebas, imágenes y todo, ¿no? Que pues claro, igual está en duda, en tela de juicio, si las imágenes y los testimonios de esas personas que han dicho si viajar en el tiempo, exacto, han sido verídicos, pero sí se habla mucho de
ciertos portales del tiempo que pues se dan en ciertos lugares específicos donde hay pirámides, monolitos, donde hay mucha concentración de magnetismo o puntos muy referenciales del mundo que por X o Y pues se dice que se abren estos portales del tiempo y se puede viajar al pasado o a otra dimensión, o que otros vienen del futuro, pero es algo igual que pues todavía está en tela de juicio. Claro. Podrá venir cualquier persona y decir, no, sabes que yo vengo del futuro y va a pasar esto y viví esto y esto y esto y esto y esto, pero pues está en tela de juicio, no es 100% comprobable porque los viajes del tiempo todavía no están, digamos, comprobados, todavía no se toman todavía como imposibles. Claro, todavía no es algo que se haya logrado con la ciencia. Así o es. Tal vez sí, y sea uno y nos de lo los, están ocultando. Exacto, y sea uno de los misterios que incluso el Área 51 nos puede estar ocultando, como hay muchísimas cosas que pueden estar ocultando, que también son teorías conspirativas. Así que es. Podemos traerlo en otro capítulo. Si les gustan estos temas, podremos investigar de estos portales del tiempo, podemos hablar igual acerca de las teorías que se hablan del Área 51, que son infinitas, que son un montón. No, y que si, digo, interrumpiéndote, perdón, sí, del Área 51 existe realmente, y creo que hasta existe un documental en donde un grupo de personas se pusieron de acuerdo para asaltar el Área 51 y lo llevaron a cabo. Sí. Sí. Entonces... No, y vivieron esas personas. Sí, o sea, realmente al final, estando en la puerta del Área 51, pues se echaron para atrás. Pero obviamente entraba la incertidumbre de que los militares decían, pues nosotros estamos capacitados y con el permiso de que si llegan a tratar de entrar, van para abajo. El piso. Sí, entonces, de hecho, hay historias y anécdotas de personas que trabajaron en el Área 51 sí. Y que pues la mayoría de esas personas que salen de trabajar de ahí pues desaparecen. Sí, desaparecen, así como las personas que han intentado entrar. Realmente hay casos donde han llegado a desvivirlos. Sí. Con tan solo, porque tengo entendido que ya de rápido, porque es teoría para otros videos, que están, cuando tú te vas acercando a esa zona, hay varios letreros en donde te dicen advertencias, si usted sigue después de este punto, bajo su responsabilidad, podemos usar la fuerza de... Sí, hay una malla, de hecho, hay una reja que divide, que dice a partir de aquí ya no puedes seguir. Ajá, sí. Es el punto máximo donde tú puedes llegar como turista, nada más por chismoso, para investigar y todo, pero pasando esa malla ya utilizar la fuerza. Exacto, y de hecho en todo tu trayecto te vienen siguiendo camionetas de policías armados, de soldados, de militares, y están rondando todo el área, ¿no? Pues para estar pues vigilando a las personas que van a acechar, a tomarse su foto, los turistas y todo, ¿no? Pero pues sí es tema de otro capítulo, porque es muy extenso y esas historias de los trabajadores que han salido ahí, que después pues la misma corporación los manda a desaparecer, los hostiga, los amenaza, y no solo a ellos, a su familia, y hasta el punto de que pues tal vez hasta ellos mismos toman la decisión pues de desaparecer, ¿no? Porque pues se maneja mucha información confidencial. Claro. Y pues ya saben que todo eso confidencial no es, pues muchas veces puede ser pues nada bueno, ¿no? Nada bueno, y de ideologías egoístas, tal vez de los gobiernos que buscan pues su propio beneficio, y pues realmente nosotros solo somos peones y que somos utilizados para que las grandes los altos mandos puedan ahora sí que buscar, digamos, que su salvación o llegar a cabo sus experimentos. Pero pues es otro tema que vamos a tocar, que es muy extenso. Si les gustó, les recordamos que por favor nos sigan en todas nuestras redes sociales, en TikTok, en Facebook, en YouTube. Suscríbanse, por favor, ayúdenos a crecer esta comunidad.
ayúdenos mandando sus historias también, que vamos a continuar igual contando sus historias, que nos hagan llegar todas las anécdotas que ustedes quieren el día de mañana venir, visitarnos, contar sus anécdotas aquí, o por videollamada también podemos hacerlo, o por llamada. El caso es tener mucho dinamismo en este programa, Sí. este programa que lo sientan suyos, porque realmente esto es hecho para ustedes, para todas esas personas que son amantes de lo paranormal como nosotros, y de estos temas misteriosos, ¿no? De estos temas que traemos no para sembrarles una ideología, sino para debatirlo, para escucharnos aquí. Todo comentario bueno, malo y de otras creencias son aceptadas, Sí. son leídos, pero pues respetamos cada punto, así como también pedimos el respeto por parte de ustedes hacia nosotros, hacia la creencia de cada uno de nosotros. Y pues nada, más que nada les agradecemos por haber llegado hasta aquí, hasta este punto. Hoy por hoy vamos a dejarlo hasta aquí, para igual no saturarlos, no aburrirlos, no fastidiarlos de tanta información. Sí, ni siquiera confundirlos. Claro, confundirlos. Porque se tocan diferentes temas. Y entonces... ha sido bueno, al menos a mí me gustó este programa, este episodio. Ha sido muy interesante el hecho de debatir ciertos puntos, ciertas teorías. Claro. Y así hay muchas cosas más que podemos comentar, debatir, y que ustedes igual sean parte de este debate, ¿no? Así y es. Pues sin más preámbulos, sin nada más que agregar, les agradezco que dejen su like, que nos sigan, que sigan pendiente de todo el contenido que vamos a ir subiendo en el transcurso de la semana, de los datos perturbadores. Aceptamos toda queja, sugerencia, toda crítica constructiva, y las que no sean constructivas simplemente les damos carpetazo. La verdad ni nos quita el sueño. Les recordamos que pues estamos empezando este proyecto, creo que es el cuarto o quinto capítulo, algo así, nos recordamos, que estamos produciendo, y pues todo esto es hecho con mucho cariño, con mucho amor para ustedes, y esperando pues que les guste. Pues algo más que agregar. Pues eso, ya saben lo que, para agregar a lo que decía aquí mi hermanazo, pues que esperemos que les siga gustando este tipo de contenido. Siempre ha sido, aunque llevemos poco tiempo, y seguirá siendo contenido especial para que ustedes disfruten, tal vez algo no muy diferente, pero pues que conecten con nosotros, tanto nosotros como con ustedes, que pasen un buen rato, que se interesen más por este tipo de temas que son muy, muy controversiales, muy interesantes, y siento yo que no son para todos. Es mucho de pensar, ser objetivos, no dejar influenciarse. Entonces pues esperemos que les haya gustado. Como ya habíamos dicho varias veces, si les gustó, denos opinión, dejen en los comentarios si les gustaría que trajéramos más de este tipo de contenido. Y si más allá de las historias paranormales, avistamientos y todo, pues déjenos alguna teoría que ustedes quisieran que tocáramos, que realmente investiguemos más a fondo, y poderles traer pues más información un poco más objetiva que subjetiva, y pues tratar de ser un poco más informativos en estas teorías que ustedes estén interesados. Y ya hablando de este proyecto en general de nosotros, pues seguimos en busca de lugares para explorar, seguimos en busca de más anécdotas, más historias que nos traigan ustedes, para traérselas, contárselas, y que también pasen un momento de terror con nosotros, como cuando estábamos aquí platicándolo, ¿no? Sí, claro, más que nada pues es hecho para su entretenimiento, para desestresarse, para poder escuchar mientras manejas, mientras cocinas, mientras haces el quehacer de la casa, mientras estás acostado, simplemente descansando, con la luz apagada, en tu hamaca, en tu cama, con los familiares, en una reunión de amigos. Y pues igual invitarlos a que nos ayuden compartiendo con toda esa gente que sabe que les gusta estos temas, que se interesan por estos temas, y pues así poder ayudarnos a crecer en esta comunidad tan bonita que son ustedes.
pues sin más que agregar, les agradezco, que tengan una hermosa noche, que descansen, que no le den vueltas a ciertas teorías, que ustedes simplemente pues vivan la vida, ¿no? Vivan su vida, hagan el bien, entréguense a sus creencias y pues ahora sí que el destino solo lo tiene pues nuestro creador o lo que ustedes crean, y pues esperamos verlos la próxima semana en un capítulo más de este podcast que fue Noches de Fogata. Nos vemos hasta la próxima. Bye.